La que sigue, por favor. Ok. Si recordamos el sistema, la respuesta inmune se divide en 2 grandes rubros, lo que sería la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, dentro de las cuales vamos a tener barreras anatómicas y fisiológicas, como lo vemos en el primer recuadro, y en estas barreras anatómicas y fisiológicas se encuentra la piel, las vellosidades, posteriormente los cilios que se encuentran en el árbol bronquial, así como el pH estomacal, que es un pH bajo, las lisosimas de las lágrimas y algunas otras enzimas que se encuentran en saliva. Siguiendo, después de las barreras anatómicas y fisiológicas, nos encontramos con 2 tipos de respuesta inmune, que sería la innata y la adaptativa. Dentro de la respuesta inmune innata vamos a tener 2 grandes componentes, que serían las células y las moléculas. Dentro de las células tenemos a las células NK, basófilos, neutrófilos, macrófagos, eosinófilos y monocitos, y dentro de la respuesta inmune humoral de la inmunidad innata tenemos el complemento, los péptidos antimicrobianos, la proteína C reactiva y algunos componentes de complemento. En la inmunidad adaptativa tenemos a las células NKT, a los linfocitos T, células dendríticas, linfocitos B, y de manera muy importante en la respuesta humoral vamos a encontrar anticuerpos específicos contra el antígeno. La que sigue, por favor. Esta charla se va a enfocar sobre una de las células del sistema inmune innato. Esta charla se va a enfocar sobre una de las células del sistema inmune innato, que es el neutrófilo. Generalmente se ha denominado al neutrófilo como el soldado de primera fila en el ejército de células que van a ir a atacar a los diferentes antígenos o enemigos del sistema inmune. ¿De dónde provienen los neutrófilos? Los neutrófilos provienen de una célula madre precursora de la línea mieloide en la médula ósea. ¿Cuáles son sus características? Pues son células de un tamaño entre 10 y 14 micras de diámetro, con un núcleo de cromatina compacta. Sin embargo, se encuentra lobulado y llegan a presentar de 2 a 5 lóbulos, pero sin despegarse estos lóbulos. Además de tener el núcleo lobulado, tienen un contenido muy especial que son los gránulos de enzimas como la astasa del neutrófilo, la amiloperoxidasa, la catepsina G y la proteinasa 3. ¿Cuál es la función de estos neutrófilos? Pues originalmente células encargadas de reconocer, contener y eliminar a los microorganismos. Sin embargo, se han puesto de moda las células de la respuesta inmune innata y veremos que tienen otras funciones muy importantes. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son estos mecanismos antimicrobianos que llega a presentar el neutrófilo? El neutrófilo en la parte central está, yo no sé si puedo usar mi cursor y se ve. El neutrófilo en la parte central de esta diapositiva. Aquí no, es que su cursor no se logra ver, se ve el mío. Ok. Y estoy viendo que se escucha muy bajito. Sí, la Pero en fin. escuchamos bien. Ok. El neutrófilo, ahí es donde me lo está haciendo favor de señalar, en la parte central, requiere de una activación previa que puede estar dada por diferentes citocinas proinflamatorias, como el TNF-alfa, la interleucina 1 beta, la IL-17, la IL-8, diferentes quimiosinas, factores de complemento, y ya en particular por diferentes virus, bacterias, hongos o cualquier otro tipo de patógeno. ¿Cómo se da esta activación a través de los diferentes virus, bacterias o patógenos? Originalmente se creía
que la respuesta inmune innata era una respuesta estereotipada e iba a reconocer todo de qué manera, de una manera inespecífica. A la luz de los nuevos hallazgos y de manera muy importante, se ha demostrado que los neutrófilos presentan diferentes receptores, como son los receptores TOL, los receptores NLR, etcétera, que son capaces de reconocer patrones moleculares asociados a patógenos. Esto quiere decir cuando familias de diferentes tipos de bacterias o diferentes tipos de virus comparten regiones conservadas, estos receptores tipo TOL o TLR van a reconocer estas secuencias y estas secuencias van a activar a los neutrófilos para que lleven a cabo los diferentes mecanismos, como son la fagocitosis, que está en la parte derecha de la pantalla, donde la membrana celular se fusiona y engloba o traga literalmente al microorganismo, que puede ser una bacteria, un virus o un parásito, y una vez en el interior, el fagosoma se funde o se fusiona con el fagolisosoma y se vierten todas las enzimas líticas en este fagosoma y finalmente se logra destruir al patógeno en particular. Posteriormente se liberarán debris o detritos celulares que llegarán otras células llamadas células scavenger o barredores que terminarán con este tipo de debris o detritos celulares. Por otro lado, tenemos la degranulación o desgranulación de todos estos gránulos que presentan los neutrófilos en el interior de su citoplasma, que estos gránulos al liberarse van a poder destruir desde del interior, una vez que liberan estos gránulos, al exterior a las bacterias que están circundando la periferia o la membrana de las células. Estos gránulos pueden ser desde las enzimas catiónicas, los péptidos antimicrobianos o los radicales oxidantes, que son parte fundamental del contenido de estos neutrófilos. Y, por último, la imagen que está en el centro abajo nos estaría hablando del tercer mecanismo que se llama netosis. Esta netosis es una descondensación de la cromatina nuclear que va además adherida de histonas, de mieloperoxidasas, de las tasas de proteínas líticas y los neutrófilos en una función de kamikazes. Si ya no lograron con los dos primeros mecanismos eliminar al microorganismo que nos estaba afectando, en una función suicida liberan todo este material genético o genómico junto con las histonas y finalmente logran atrapar a la bacteria, hongo o a lo que sea y a través de estas redes y llenas de todos estos gránulos, finalmente la destruyen. Pero como dicen, como dice la canción, en esta parte de la historia, la vida, le va la vida en ello al neutrófilo. Como kamikaze, da la vida por mantener la homeostasis del hospedero. La que sigue, por favor. ¿Cómo van rodando los neutrófilos a través de los vasos sanguíneos? Pues tenemos de manera muy especial las diferentes moléculas de adhesión que presentan tanto los neutrófilos como el epitelio o el endotelio. Vamos viendo cómo se inicia con la P-selectina que van a estar expresando de manera fundamental los neutrófilos y el PCGL1 que va a estar expresando el endotelio. Y así van rodando y el neutrófilo se va enlongando cada vez más para ir rodando a través de este vaso sanguíneo y va a favor del flujo sanguíneo. La que sigue, por favor. Aquí vemos que hay, no, la anterior.
Hay 2 mecanismos de reclutamiento de los neutrófilos, porque los neutrófilos deben llegar al sitio donde se les requiere, donde está el proceso infeccioso. Y ya vimos la en la parte de arriba cómo es la migración, más o menos el rodamiento a través del capilar o del vaso celular. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de que hay una transmigración paracelular donde hay una célula endotelial que aparentemente fagocita al neutrófilo, pero simplemente como le hace el favor de llevarlo del vaso sanguíneo hacia el sitio donde se presenta la inflamación y la infección, y esto permite la extravasación del neutrófilo. Y en la imagen de abajo vemos cómo se da la transmigración transcelular, donde nuevamente es una especie de fagocitosis, en la parte de abajo, por favor, fagocitosis, y esto permite que el neutrófilo salga libre ya al sitio donde se está presentando el proceso infeccioso. La que sigue, por favor. Esta la tuve que haber puesto un poquito antes, un poquito después, pero da lo mismo. Aquí tenemos las demás han sido como dibujos animados y aquí vemos una micrografía electrónica donde se observan claramente las trampas extracelulares o NETs de los neutrófilos, que son estas fibras extracelulares compuestas por los gránulos y constituyentes nucleares que van a estar atrapando a las bacterias o a los virus para matarlos. Vemos en azul, teñido con DAPI, el ácido nucleico y las verdes son histonas. Hay una traslapación de colores, entonces podemos ver claramente el ácido nucleico y las histonas. En amarillo, en alguna parte de la imagen, se puede ver la tasa neutrofílica, la amiloperoxidasa y las demás proteínas que están en el interior de la célula. Eso es lo que pasa realmente en la mitosis. Esta es una micrografía real, no es un dibujo animado como los anteriores. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que hace dentro de los inductores de NETs? ¿Cuáles son los principales inductores de NETs? Pues ya vimos que pueden ser desde microorganismos como hongos, bacterias, virus, hasta componentes de estos mismos microorganismos, como el LPS, lipopolisacárido de bacterias gram negativas, el glicolípido fenólico, la proteína M, los radicales oxidantes, que son unos potentes liberadores de las trampas extracelulares, la fitohemaglutinina o 12,13 forbolmiristato acetato, anticuerpos, pero a través de los complejos inmunes antígeno-anticuerpo y quimiosinas de manera muy importante van a ser los principales inductores de NETs. Entonces los podemos acotar en tres grandes grupos, moléculas purificadas, como sería el 12,13 forbolmiristato acetato, los radicales oxidantes, los anticuerpos, las quimiosinas, biológicos como serían los hongos, bacterias y virus, y químicos los radicales oxidantes. La que sigue, por favor. Se habla de netosis suicida. Primero se denominaba netosis vital o netosis suicida. Sin embargo, cuando una célula libera todo su material genético o genómico, pues no podemos estar hablando de una netosis vital cuando ha perdido todo su material genético. Esta netosis suicida, originalmente, estamos hablando del 13 y del 14 más o menos, se estaba presentando entre las 2 y 4 horas. ¿Qué es lo que pasaba? Que una bacteria activaba al neutrófilo a través de receptores como TLR2 y TLR4 y
proseguía la vía de señalización hacia el NADPH oxidasa y posteriormente la liberación de radicales oxidantes como son los ROS. Estos ROS iban a activar mieloperoxidasa, la lastasa neutrofílica, nuevamente mieloperoxidasa y finalmente se iba a liberar el NET. Esto duraba de 2 a 4 horas y se le llamaba netosis suicida. Si me da la siguiente, por favor. Y después se acuña o sale el término de netosis vital, donde se permitía la liberación de las trampas extracelulares de neutrófilos por medio de vesículas. Entonces, vemos en la imagen izquierda donde el neutrófilo está liberando estas trampas o estas redes de material entre DNA, que pudiera ser DNA mitocondrial, junto con histonas y otras proteínas como la amiloperoxidasa o la elastasa. Sin embargo, la va a estar liberando en estas microvesículas, que ahorita es lo que está más, pues no de moda, sino se está estudiando de manera muy importante estas vesículas que son liberadas a través de diferentes células y que se ha visto tienen un impacto de manera muy importante en el tratamiento de, por ejemplo, no en el tratamiento, sino en los mecanismos de inmunológicos contra tumores. Estas microvesículas que tienen el contenido mortal para determinados tumores también lo tienen contra determinadas bacterias. Y aquí estamos viendo un estafilococo aureus en el centro, en la pantalla oscura, y cómo en la parte baja de la pantalla vemos cómo las microvesículas que traen el material genético genómico van a lisar a estos estafilococos. Este sería un mecanismo más rápido que duraría de 5 a 60 minutos, no hay ruptura de la membrana celular y es independiente de los radicales oxidantes. Entonces aquí ya estamos viendo una gran diferencia entre la netosis que se le llama suicida y la netosis vital. Sin embargo, se han acuñado nuevos términos y esta netosis vital queda más que como netosis vital, queda como liberación de vesículas cargadas de material genético con proteínas y gránulos potencialmente activos para la destrucción, sea de microorganismos o de tumores. La que sigue, por favor. Entonces aquí vemos nuevamente lo de netosis suicida y o netosis vital. Entre 15 y 60 minutos estaríamos viendo del 10 al 15% de la netosis vital en la imagen superior y en la imagen inferior del 85 al 90% la netosis suicida. Si aquí en la imagen inferior vemos cómo las trampas extracelulares o los NETs están ya tomando al estafilococo aureus, esta ya es parte del material genético, ya es el DNA, las histonas, la amiloperoxidasa, la elastasa, etcétera, y cómo están estas trampas tratando de tomar o de agarrar literalmente al estafilococo aureus. Sin embargo, en la parte superior, donde se habla de la netosis vital, vemos que son las microvesículas que llevan el material genético que muy probablemente, como les comenté, pueda ser DNA mitocondrial. Todavía no hay una aclaración de esta parte y se está dando a través de estas microvesículas y finalmente llegan a dañar la Staphylococcus aureus. Entonces, la netosis, la disquenetosis vital se lleva entre 15 y 60 minutos, que sería lo de las microvesículas, y de 2 a 4 horas vamos a tener la netosis suicida, donde ya se liberan estas trampas celulares que llevan el DNA incluido. La que sigue, por favor. Sin embargo, no todo es belleza con las trampas extracelulares. Aquí vemos cómo estas trampas extracelulares son capaces de dañar el epitelio y los tejidos.
van a retrasar la cicatrización y van a promover las metástasis. Aquí vemos un neutrófilo con estas, nuevamente mi cursor no funciona, pero el neutrófilo que está lanzando todas estas trampas extracelulares, vemos que las trampas extracelulares se van a localizar junto a células que no están dañadas, son células normales de epitelios o de endotelios y finalmente van a localizarse ahí, van a provocar que no haya un flujo sanguíneo adecuado y que estos neutrófilos se anclen en esta parte del epitelio o del endotelio y pueden llegar a provocar diferente tipo de daño, como trombos, van a retrasar la cicatrización y promover la metástasis. La que sigue, por favor. Los tipos de netosis ya cambió un poquito el tema, ya no es como la netosis vital y la netosis suicida. Vamos a hablar que la netosis va a ser dependiente e independiente de los complejos NOX. Estos complejos NOX son complejos multiproteicos que van a activar directamente a los radicales oxidantes. Estos radicales oxidantes, a su vez, van a seguir activando diferentes vías y finalmente van a liberar estas trampas extracelulares a través de la descondensación de la cromatina y como vemos en la parte inferior del neutrófilo del lado izquierdo, cómo se van liberando las trampas extracelulares. Y por el otro lado, o en el inciso B, las independientes del complejo NOX que no intervienen para nada los radicales oxidantes, sino que estos van a tener que ver con los receptores que estén recibiendo a estos patógenos o a estos estímulos, como en el caso particular de la plaqueta, del LPS o del Staphylococcus aureus, son diferentes receptores los que van a estar reconociendo a estos agentes aparentemente dañinos y finalmente veamos el curso de la flecha posterior al TLR, como a través de PAD4 lo que se van a formar nuevamente es las microvesículas que llevan parte del material genético. Sin embargo, el neutrófilo no está sufriendo el daño de la descondensación de la cromatina nuclear junto con la liberación de las histonas y de todas estas enzimas líticas. Entonces, ahora vamos a estar hablando de dos tipos de netosis, la dependiente del complejo NOX y la independiente, que básicamente son dependientes de radicales oxidantes e independientes de radicales oxidantes. La que sigue, por favor. Bueno, nuevamente, como les digo, no todo es vida y dulzura con los NETs, o sea, su función básicamente es eliminar a los patógenos. Sin embargo, pues vamos a ver que se ocasiona daño por estos NETs. Su actividad antimicrobicida puede ser también biotóxica. Contribuyen al fenotipo inflamatorio en pacientes con SARS-CoV-2. Posteriormente vamos a ver un artículo donde se estudiaron a pacientes con lepra y con SARS-CoV-2. Por otro lado, los NETs atraen a células cancerígenas a hacer metástasis. Como estas NETs están involucradas de manera muy importante en la liberación de quimiosinas, estas células estas quimiosinas liberadas van a atraer a células metastásicas o neoplásicas a otros sitios donde se encuentran los neutrófilos y pueden provocar que se den este tipo de daño como es la metástasis. Y por otro lado van a promover el daño tisular en un ambiente proinflamatorio. ¿Por qué? Porque una vez que se da esta liberación de trampas extracelulares, también se da una liberación excesiva de citocinas proinflamatorias. Y de aquí el famoso nombre de la tormenta de citocinas que se ha utilizado en diferentes patologías
nuevamente en la, ¿cómo se llama? En la aparición de las trampas extracelulares o NETs, se da el proceso de la cascada de citocinas inflamatorias. La que sigue, por favor. La producción de especies reactivas, que se va a dar una vez que el neutrófilo fagocita a la bacteria. Estamos viendo aquí cómo se da la producción del fagosoma cuando la membrana abraza y engulle a la bacteria, se fusiona la membrana y se forma el famoso fagosoma, que luego comentamos que se va a fundir con el lisosoma y se hace el fagolisosoma y finalmente nos va a dar una gran cantidad de especies reactivas, así como el malón de aldehído, que es un producto sumamente tóxico para otro tipo celulares. La que sigue, por favor. Esta producción de especies reactivas o ROS va a tener que ver con el ensamble de la NADPH oxidasa, posteriormente se forma la superóxido dismutasa, lo podemos ir viendo según los números de la imagen. El tercer punto es la amiloperoxidasa y nos vamos a la glutatión peroxidasa, glutatión reductasa y finalmente la G6P deshidrogenasa. Esto nos va a dar el estallido respiratorio y la liberación de todos estos ROS que van a dañar a las células que se encuentran vecinas a esta célula que está siendo infectada. La que sigue, por favor. Bueno, ahí está otra vez el malón de aldehído. ¿Qué nos pudiera ayudar un poquito para retardar o detener los procesos de oxidación y el daño producido por esta liberación desmedida de radicales oxidantes? Pues nada más ni nada menos que los antioxidantes, que obviamente están muy de moda ahorita, ¿no? Todos los alimentos tienen antioxidantes o les ponen suplementos que tienen antioxidantes, etcétera. Nosotros estamos trabajando en, en un proyecto donde estamos añadiendo antioxidantes como la vitamina E y la vitamina D para ver qué tanto efecto tienen en la disminución de la liberación de estos oxidantes, aunque se liberen las trampas extracelulares, sin embargo, que no hagan tanto daño en el tejido una vez que han capturado o captado al patógeno. La que sigue, por favor. Pues nuevamente aquí el neutrófilo que puede hacer o dos cosas, o fagocita y elimina a la bacteria, o este mismo neutrófilo, como tiene un tiempo de vida muy corto, a diferencia de otras células de la respuesta tanto innata como adaptativa, vemos que envejece pronto, y al envejecer pronto y no poder destruir a la micobacteria, porque recordemos que la Mycobacterium lepre en particular tiene una armadura en la cápsula que es muy difícil que pueda ser eliminada o que pueda ser destruida por los factores o por las enzimas que ya conocemos. Entonces, este neutrófilo envejece con la bacteria en el interior de la célula y llega a ser fagocitado por un macrófago y este macrófago ya con sus enzimas líticas y con su arsenal, ¿cómo se llama? Digestivo, muy probablemente logre destruir tanto al neutrófilo como a la bacteria. Sin embargo, en esta destrucción del neutrófilo y de la bacteria, se llegan a presentar, los macrófagos recordemos, que funcionan como células presentadoras de antígeno. Entonces, estas células, estos macrófagos que ingirieron a estos neutrófilos infectados, pueden llegar a presentar secciones o parte del neutrófilo que son autoantígenos y de ahí que se pueda producir una gran respuesta de anticuerpos, pero no van a ser anticuerpos producidos directamente contra
el Mycobacterium, sino que van a ser producidos contra moléculas propias del organismo, y por eso hay varios reportes que señalan que existen anticuerpos antinucleares en pacientes con lepra lepromatosa. Muy probablemente pudiera ser el mecanismo por el cual estos anticuerpos antinucleares se llegan a presentar en pacientes con lepra lepromatosa. La que sigue, por favor. Aquí tenemos la patofisiología de las NETs, no nada más es la fisiología, sino la patofisiología, ¿no? Podemos ver, ay, Dios mío, es que la pantalla me quedó como demasiado pequeña. Voy a ver aquí, ok. Y podemos ver cómo hay una actividad de proteasa descontrolada en el lado izquierdo, y esta actividad de proteasas descontroladas va a llevar a un proceso inflamatorio y a tejido, a daño en el tejido. Por otro lado, una producción de radicales oxidantes descontrolada, ¿no? Como los radicales oxidantes, el superóxido dismutasa, etcétera, y esto nos va a llevar a un proceso inflamatorio. ¿Qué puede impedir la limpieza de estos NETs? Y si no podemos aclarar o limpiar estas trampas extracelulares, vamos a tener una fuente de autoantígenos, como lo estaba comentando hace un momento, la activación de complemento. También vamos a tener fuente de DAMPs o antígenos propios de daño, y estos antígenos propios de daño nos van a causar otro tipo de reacciones autoinflamatorias, y finalmente, cuando hay un acúmulo de estos neutrófilos haciendo NETs, pueden causar la oclusión vascular. Es decir, los neutrófilos están involucrados de manera muy importante en el control de las enfermedades infecciosas, pero si llega a haber un descontrol o un desbalance en esta netosis y se exacerba, esta netosis finalmente puede llegar a causar un daño. Es decir, sabemos que todo en los mecanismos biológicos no son del todo o nada, o blanco y negro, sino que hay todo un proceso de equilibrio intermedio que, si no se da, si es negativo, pues no hay ninguna producción de ningún efecto ni fisiológico ni patológico. Si por el otro se da 100%, puede haber el efecto fisiológico y el patológico. Nosotros nos tenemos que mantener en la parte intermedia de estos efectos, ya que, ¿cómo se llama? Para eso son los efectos biológicos, para mantener la homeostasis y el beneficio en los organismos. La que sigue, por favor. Pues ya entrando un poco a Mycobacterium leprae, vamos a ver nuevamente que Mycobacterium leprae sigue siendo uno de los patógenos más antiguos de la civilización. Sin embargo, todavía carecemos de muchas pues de muchas maneras para estudiarlo. En primer lugar, el método de transmisión todavía se cree que es a través de las gotas de flush, que va a estar, de las gotículas nasales o bucales, que va a estar expeliendo un individuo que esté baciloscópicamente con alta carga, y lo puede transmitir a un individuo que puede tener una inmunodeficiencia transitoria, y en esa inmunodeficiencia transitoria lograr captar a estas micobacterias y llegar a obtener el daño que produce la lepra. Sin embargo, tenemos otras hipótesis donde hay vectores o son enfermedades zoonóticas que las pueden transmitir los armadillos, y esto surgió por una publicación del sureste de los Estados Unidos, donde encontraron una gran cantidad de armadillos silvestres
que estaban presentando grandes cantidades de Mycobacterium leprae. Recientemente, bueno, no tan recientemente, hace unos 4 años, fue que encontraron también en Inglaterra a las ardillas pelirrojas, que también tenían grandes cantidades de Mycobacterium leprae o lepromatosis. Existe la incertidumbre de que existan vectores como chinches, arañas u otro tipo de vectores que pudieran ser el enlace entre los animales y el ser humano. Por otro lado, tenemos los chimpancés y el mono mangabey, así como el macaco asiático, que llegan a presentar también esta micobacteria. Se supone que el microambiente está contaminado de micobacteria y de manera muy enfática, quien logró identificar estas micobacterias en el microambiente fue el doctor Matshoka, que ¿cómo se llama? En determinados lugares de Micronesia que estaban altamente, tenían una incidencia alta de micobacteria, de lepra, encontraron en vasos lacustres Mycobacterium lepromatosis. Entonces, ahí ya podemos ver que en el ambiente puede estar contaminado también por esto. Bueno, por otro lado, estamos viendo en la parte inferior de la figura como un macrófago infectado por Mycobacterium lepra, que son los dos bacilos rojos que se encuentran adentro de la célula azul, pues es la que es infectada y esta va a tener como los signos eh, dérmicos principalmente, y las células de Schwann, que también son fácilmente infectadas por estos bacilos, van a ser las que van a estar produciendo los daños a nivel de nervio periférico. La que sigue, por favor. Y recordando un poquito, Mycobacterium leprae, ¿por qué es tan, difícil de, pues, de atacar? Principalmente, si nos vamos desde el punto de vista genético, pues sabemos que se han apagado una gran cantidad de genes, una vez que se estudió el genoma completo de Mycobacterium leprae, se vio que tenía una gran cantidad de genes apagados en cuanto a genes que se comparaban con el genoma de Mycobacterium tuberculosis. Y por otro lado, presenta una gran cantidad de pseudogenes. Entonces, estos pseudogenes, pues realmente no están produciendo ni están dando absolutamente nada. Entonces, Mycobacterium leprae necesita vivir obligatoriamente, por eso es un parásito intracelular obligado, porque requiere de los metabolitos de la célula del hospedero para poder llevar a cabo, para seguir subsistiendo. Entonces, pero como les decía, ¿por qué es tan difícil que la célula pueda, con todo su arsenal, en el caso de los neutrófilos o en el caso de los macrófagos, acabar con este Mycobacterium que tiene un genoma tan reducido y la mayoría son pseudogenes? Pues aquí tenemos una cápsula que va a estar cubriendo, es parte de la armadura que cubre a esta micobacteria, y esta cápsula pues está compuesta principalmente por glicolípido fenólico, aquí vemos al glicolípido fenólico y a diferentes micolatos de mofetilo. Posteriormente, la zona electrotransparente, esta zona electrotransparente va a tener una gran cantidad de ácidos micólicos. Luego nos vamos a una zona electrodensa que va a tener de manera muy importante lipoarábino manano, arábino-galactanos y peptidoglicanos. Y finalmente llegamos a la membrana plasmática.
Entonces vemos todo lo que es la cápsula y la membrana que están cubriendo finalmente a la micobacteria, pues se necesita realmente una gran cantidad de herramientas o de armas microbianas para poder pasar por esta cápsula y por estas membranas. La que sigue, por favor. En este mismo artículo presentado por Suzuki a finales del año 22, sigue manejando esta clasificación basada en la clasificación de Ridley y Joplin, donde se presentan el espectro de la lepra, donde tenemos dos polos bien establecidos, que es el tuberculoide y el lepromatoso, y en la parte intermedia tenemos los que vemos como borderline tuberculoide, borderline y borderline lepromatoso, donde el BL tiende más hacia el polo lepromatoso y el BT tiende más hacia el polo tuberculoso. El que queda de manera muy central es el borderline. Aquí él ya, Suzuki, el, inserta más elementos dentro de esta clasificación de Ridley y Joplin y los 5 estadios que presenta, donde la Organización Mundial de la Salud pues nos ha llegado a clasificarlos como multivacilares en el caso de la lepra lepromatosa, y vemos en el triángulo gris donde está inversamente dirigido con el índice bacteriano, donde vemos que la mayor carga bacteriana pues la van a presentar los pacientes con lepra lepromatosa, y en el caso de los pacientes con lepra tuberculoide no va a haber bacterias o escasas bacterias. La inmunidad mediada por células, que es el cuadro medio naranja, el triángulo medio naranja, va a estar de manera muy importante en el polo tuberculoide. Sin embargo, va a decrementar de manera significativa hacia el polo lepromatoso. Luego, nuevamente nos vamos al triángulo azul oscuro, y vemos la inmunidad humoral, que básicamente va a estar dada por los anticuerpos, que como ya vimos, los anticuerpos no van a ir dirigidos precisamente contra el Mycobacterium como contra el Mycobacterium lepre, sino muchas veces van a ser autoanticuerpos, y esta inmunidad humoral se va disminuyendo conforme pasa el espectro hasta que llega a la fase tuberculoide. Y las células que están involucradas en la respuesta inmune celular serían de manera muy importante en el polo tuberculoide la TH1 y la TH17, viendo el triángulo verde, y va disminuyendo conforme avanza el espectro de la lepra hacia la lepra lepromatosa, donde vemos que en la lepra lepromatosa se van a presentar las citocinas antiinflamatorias, que son las TH2, las células T reguladoras que van a mantener en stop, en paro, la respuesta inmunológica, y la nueva subpoblación que se llama TH22. La que sigue, por favor, porque creo que me estoy tardando muchísimo. Aquí en la reacción de tipo 1, lo que vamos a ver en la reacción de tipo 1 en lepra lepromatosa, vemos que el fagosoma está funcionando y es capaz de presentar los péptidos antigénicos a las células T vírgenes o que nunca han sido expuestas a ningún antígeno. En este caso, la célula virgen se va a diferenciar en TH1 y TH17, que estaríamos viendo una respuesta de tipo celular en el caso de una reacción de tipo 1, donde se incrementa la respuesta de manera efectiva y eficaz, y vemos la producción de interferón gamma, de interferón alfa, de interleucina 1, de interleucina 6 y de TGF beta, que a su vez van a activar a las células TH17. Entonces, aquí tenemos a los macrófagos activados con gran cantidad de lisocimas, y estas enzimas lisosomales, así como
la sintasa del óxido nítrico inducible, van a estar saliendo para tratar de eliminar a más microorganismos o a más Mycobacterium leprae. La que sigue, por favor. Y en el eritema nodoso leproso nos pasa un poquito al contrario. El fagosoma llega a presentar tanto a la célula CD8 en el MHC clase 1 y estas células CD8 lo que van a hacer es liberar perforinas y granzimas, pero no dirigidas contra nadie en particular. Y por otro lado, va a presentar a la célula CD4 en el contexto de MHC clase 2 y nos va a dar una respuesta muy efectiva, muy inflamatoria, vamos a decir, donde vemos que se van a estar presentando los macrófagos espumosos y por otro lado se van a estar presentando también las citocinas que van a estar reclutando de manera muy importante a los neutrófilos y los neutrófilos van a estar llegando al sitio donde se encuentran estos macrófagos infectados o los antígenos como es Mycobacterium leprae o los complejos, los inmunocomplejos antígeno-anticuerpo promovidos por el Mycobacterium leprae. La que sigue, por favor. Esta diapositiva que la presenta el doctor Chabra en una revisión del 2021 nos habla de 5 puntos, son 6, perdón, que pudieran ser blancos de diagnóstico para la posible presentación de eritema nodoso leproso en pacientes. Entonces, el número 1 es a través de sangre, en el tubito que está antes del número 1 es tomar sangre periférica del paciente y ver la cantidad de receptores relacionados con neutrófilos. Sí, y hacer un seguimiento de estos NLRs durante el estadio, si se llega a presentar una sola reacción de eritema nodoso leproso o se llegan a presentar con recurrencia estas reacciones de eritema nodoso leproso o problemas inflamatorios severos. Por otro lado, de este mismo tubo de sangre podemos encontrar o colectar a las células mononucleares de sangre periférica, así como a los neutrófilos. A los neutrófilos se les pueden medir diferentes marcadores como el CD62L, como el CD11B, el CD66B y el CD35. Y por otro lado, estar estudiando también la maduración, activación y degranulación de estos neutrófilos propiciados o promovidos por Mycobacterium leprae. Otra de las características que se pudieran estar midiendo a través de un seguimiento de estos pacientes durante el tratamiento, antes del tratamiento o posterior al tratamiento sería la liberación de trampas extracelulares a través de diferentes estímulos una vez que se colectan los neutrófilos. Y finalmente, esta nueva teoría de las vesículas o exosomas, donde se ve que en estas pequeñas vesículas, que se le llamaba la netosis vital, a lo que nos estábamos refiriendo como con netosis vital, son la liberación de estos exosomas, donde traen histonas, péptidos, derivados bacterianos, de componentes bacterianos y partes de DNA. Si se puede hacer esto, bueno, y de manera muy importante, la medición del CD64 en neutrófilos, que son los neutrófilos llamados de baja densidad. Esta medición se podría estar haciendo en pacientes que llegan a presentar el eritema nodoso leproso y posteriormente hacer un seguimiento como respuesta al medicamento o un seguimiento a ver si vuelven a presentar ¿cómo se llama? Esta reacción. La que sigue, por favor. Aquí hay, esta tabla está bastante fea, pero nos está hablando de los diferentes biomarcadores que están proponiendo
para el eritema nodoso leproso en pacientes con lepra lepromatosa. Entonces, dentro de estos marcadores, vamos a ver que el número 1 estaría hablando de interleucina 7, de factor derivado de plaquetas, de IL-6 y de factor de crecimiento endotelial vascular. El número de sujetos que se estudiaron aquí fue con eritema nodoso leproso 10 y en estado no reaccional lepra lepromatosa 10. La muestra que se tomó fue el plasma y se encontró que tenían elevado tanto la IL-7 como el factor activador de plaqueta y pudieran ser en determinado momento biomarcadores para el eritema nodoso leproso. Esto Giordani, en la ciudad de Giordani, en Brasil, lo describieron en 2009. La glicoproteína alfa-1 acídica también se vio en suero como un biomarcador y se encontró que esta glicoproteína acídica se encuentra elevada en pacientes en eritema nodoso leproso y puede también ser usada como biomarcador para los diferentes reacciones o no de los pacientes. Y esto fue reportado en India, en Madurai, en 2010. Otros diferentes factores se han propuesto como biomarcadores. Sin embargo, si nos vamos, bueno, aquí está el C64 como marcador número 4 de los neutrófilos en eritema nodoso leproso. Se ve que hay una significativamente baja regulación de estos marcadores de neutrófilos en pacientes con eritema nodoso leproso. La que sigue, por favor. Son también los demás biomarcadores que están tratando de encasillar a los pacientes con lepra lepromatosa y con eritema nodoso leproso, donde vemos que los niveles de pentaxina 3 se asocian como un biomarcador para un eritema nodoso leproso activo. Otros marcadores importantes son las lipoproteínas de baja densidad en reacciones reversas en aislados de pacientes no reaccionales. Células B activadas y células de memoria en eritema nodoso leproso en 41 pacientes se vio el incremento de células B activadas y en la reducción de células de memoria comparados con pacientes con lepra lepromatosa y puede ser utilizado como un marcador de eritema nodoso leproso, esto en Etiopía, en Addis Abeba, en 2018. Y neutrófilos en dermis, en eritema nodoso leproso, en biopsias de piel, un elevado número de neutrófilos que puede ser utilizado como un biomarcador en eritema nodoso leproso. La que sigue, por favor. Y podemos seguir con los diferentes marcadores. Sin embargo, aquí vemos que se repite en el 21, hace 2 años, la presencia de elevados niveles de interleucina 6 en eritema nodoso leproso y esto nos permite tomarlo como un biomarcador para el eritema nodoso que se ha presentado en diferentes poblaciones y recurrentemente en diferentes años. La que sigue, por favor. Finalmente, les comparto las referencias bibliográficas que no se pudieron ver en la presentación, donde vemos en el 2022, donde el doctor Koichi Suzuki nos vuelve a hablar nuevamente de la patogenicidad y virulencia de Mycobacterium lepre, y es el que presenta los medios de transmisión o los diferentes modelos de transmisión que puede ser de humano a humano, una enfermedad zoonótica o que puede haber, ¿cómo se llama? Vectores o ambientes contaminados con Mycobacterium lepre. Está muy interesante este artículo y salió en diciembre del 2022. La que sigue, por favor. La actividad antimicrobiana de neutrófilos contra micobacteria, que también salió en diciembre del 21 en Frontiers in Immunology por el doctor
Hampton, donde nos presenta las diferentes actividades de los neutrófilos y estas trampas extracelulares que liberan los neutrófilos para terminar con las micobacterias y cuál es el fallo de esto. Finalmente, él acaba concluyendo con que, perdón, se requiere más investigación a este respecto para poder tener como el rompecabezas completo, porque cada vez más células están involucradas en la respuesta o no de contra Mycobacterium leprae. La que sigue, por favor. Aquí otra vez Hampton, en el review, es la actividad antimicrobiana de neutrófilos contra micobacterias. La que sigue. Y esta que también es reciente, un artículo original del 2021, donde comentan que Mycobacterium leprae induce la degranulación neutrofílica y la generación de los neutrófilos de baja densidad durante el eritema nodoso leproso. Entonces, por esto se habla de que la presencia o la elevada detección de neutrófilos CD64 positivos nos puede resultar un marcador poderoso para diagnosticar si los pacientes pueden llegar a presentar eritema nodoso leproso o cómo se va comportando este eritema nodoso leproso durante el curso de esta patología. La que sigue, creo que esta fue la última.